Ajá, lo nombran como quieran, aferrados al Evangelio o aferrados a Cristo. Y para continuar con nuestra serie, hoy tenemos un tema que titulado Aferrados al gozo. Amén. Y les invito entonces a abrir sus Biblias en la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 1, versículo 2 en adelante. Quiero que leamos juntos. ¿Qué les parece? ¿Cuántos trajeron Biblia? Amén, amén. Hay que estar con nuestra espadita ahí, nuestra espadota. Yo no digo que sea, algunos dicen que es una espada, yo digo que es una ametralladora con 66 cartuchos dispuestos a dispararnos la verdad. Amén. Quisiera pedir, me cierras esa puerta, por favor. Me cierras esa puerta allá, por favor. Versículo 12 en adelante. Está entrando una brisa terrible acá. Sigue, pasas. Allá está abierto. Cada vez que los hermanos se van a despedir de mí, después de la prédica, me dicen: uy, hermano, usted está congelado. Y es que aquí pasa un... Pero bien, vamos a ir a la palabra. ¿Cuántos ya tienen ahí el pasaje? Santiago, capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 2. Hermanos míos, dice la escritura, leemos todos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este versículo como que nos deja a nosotros con un cortocircuito en la cabeza. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esto, uno ya ha dicho esto otras veces, pero uno dice: Santiago, ¿esto con qué se come? ¿Esto cómo se hace? Y el versículo 3 nos dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Versículo 7. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es humilde, de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. ¿Cómo le va a ir de mal a los ricos? ¿Quiere decir eso? No. Es un hecho, mis amados hermanos, que las luchas y los problemas ponen a prueba nuestra fe. Los problemas dejan al descubierto la calidad de nuestra fe. Existen demasiados cristianos que cuando se enfrentan con las presiones y los problemas de la vida, pierden el gozo, pierden la paz y su respectiva confianza en Dios. Se convierten en cristianos quejumbrosos, que se irritan fácilmente y que su apariencia es sombría, como si una nube negra estuviera sobre su cabeza. ¿Sabe? No hay nada más triste que ver a alguien que se dice cristiano, cuando uno le saluda y le dice: hermano, ¿cómo está? Bendecido. Es triste ver a alguien que dice que tiene a Cristo y en cada momento, como les digo, parece que tuviera una nube negra encima. Yo no entiendo. Si tenemos a Cristo, si conocemos de Cristo, si la palabra de Dios está en nuestra vida, si la palabra de Dios mora abundantemente en nuestros corazones, como dice la Escritura, definitivamente debe haber, primero que todo, agradecimiento, gozo y deseo de alabanza a un Dios que para nosotros es real. Yo creo que cuando alguien que dice que es cristiano no manifiesta su gozo,
es porque realmente no es cristiano. Y no es que nosotros estemos en medio de las pruebas y nos digan cómo está y nosotros con tremenda prueba uno está. No, no se trata de eso. Se trata de mantenernos firmes, no fluctuantes, no llevados por cualquier viento de doctrina, no llevados por cualquier pequeño problema. Es necesario, hermanos, que entendamos que la vida en Cristo es mucho más que una etiqueta, un domingo en la mañana. La vida en Cristo es algo que se tiene que vivir diariamente. Pero les decía, a veces nos preguntamos cómo hay personas que parece que nunca levantan cabeza. Y es por muchas situaciones. Recuerdo, una vez más tengo que acordarme de mi vida ministerial allá en Suecia. Y recuerdo a una joven a quien le intentaron todos le intentamos predicar, pero un día dijo algo: yo no creo o yo no quiero que me predique más de este Dios que no funciona. Y uno se quedaba pensando, ¿por qué dice eso? Y pues ella fue muy sincera y dijo: mire, mi mamá mantiene enferma todos los días. De todos los días se queja de una enfermedad diferente. Mi papá todos los días anda completamente irritado y anda peleando con todo el mundo. Mi mamá y mi papá viven como perros y gatos. Y los dos están tan amargados que ya no los aguanto. Esta niña cada rato quería irse de su casa y sus abuelos se la llevaban allá para España. Ella quería no sé qué cuántas cosas, se quería ir a encontrar con un chico en Estados Unidos. Era una locura, pero tenía razón. Sus padres, hablando de Cristo, mantenían con una vida terrible. Entonces yo no le doy la razón por el hecho de que ella no quiera aceptar a Dios. Lo que les estoy diciendo es que a veces los problemas no los sabemos manejar. ¿Cierto que sí? ¿Cuántos creen que no hemos sabido manejar los problemas? Menos mal que no soy yo solo. Bienvenidos al club, hermanos. Demasiadas veces las personas, hermano, se sienten víctimas cuando están pasando por serios problemas. Algunos se quejan de la injusticia social y luego se quejan del gobierno, o viven quejándose por el pasado. Y algunos están tan preocupados por lo que no tuvieron que dejan de dar gracias a Dios por lo que sí tienen. Entonces, como resultado de esto, le echan la culpa a todo el mundo. Echan la culpa de sus desgracias y de sus infortunios a todo el mundo. Y yo no sé si usted también ha hecho esto, pero algunos comienzan a decir: ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué me sucede esto a mí? Señor, es que no sabes, no te das cuenta que yo existo. Eso ya es una locura hablarlo o decirlo. ¿Por qué digo que es una locura decir esto? Porque estamos desconociendo uno de los atributos de Dios. Dios es omnisciente, Él sabe todo. Y cuando decimos que Dios, tú no sabes qué es lo que me pasa a mí, estamos irrespetando a Dios. Yo he dicho esto antes y ya saben que soy muy amigo y me gusta mucho el ministerio de la repetición. También repito esto mucho. Así que es triste ver que nosotros a veces por un problema, y a veces que no es tan grande, comenzamos a minimizar a Dios. Pensamos que Dios no está atento a nosotros. Pensamos que Dios no es capaz de arreglar nuestro problema. Y aquí, en cambio, el apóstol Santiago nos dice algo. El apóstol Santiago tenía una perspectiva totalmente diferente respecto a los problemas. Y en lugar de sentirnos víctimas de los problemas, debemos aprender a encontrar algo de valor en ellos. Repito eso. En lugar de sentirnos víctimas de los problemas,
debemos aprender a encontrar algo de valor en ellos. Santiago escribió estas palabras a un grupo de cristianos que se encontraba en medio de una persecución y grandes sufrimientos. Estos hermanos a quien Santiago les escribe habían huido de Jerusalén para escapar de la persecución que se había desatado con la muerte de Esteban. Es maravilloso esto. Cuando nosotros vemos la muerte de Esteban, sentimos realmente una admiración y al mismo tiempo es una mezcla de sentimientos porque dice uno, ¿cómo este joven tan hermoso, alguien que quiere servir a Dios, es asesinado a pedradas? Pero fíjense cómo Dios es de maravilloso. Por causa de la muerte de Esteban, estaban estos hombres huyendo para todas partes. A partir de la muerte de Esteban, el evangelio comenzó a expandirse. ¿Sabían eso, cierto? Gloria a Dios. Entonces habían huido a Jerusalén. Esto significa que estos hombres y mujeres que huían por la persecución habían abandonado sus hogares y sus ocupaciones. Estos trabajos que habían tenido durante años los perdían ahora por ser cristianos. Por ser cristianos ahora eran perseguidos, tenían grandes necesidades y ya no vivían en los lugares que seguramente habían sido de su propiedad. Realmente esto era un gran desafío. En esta situación en la que ahora se encontraban, era sumamente difícil encontrar empleo y un lugar donde vivir para poder sobrevivir. Muchos de ellos eran forzados a aceptar los trabajos más malos, los trabajos peor pagados, y entonces ellos se convertían de alguna manera en esclavos, viviendo en extrema pobreza. Tal era el precio, mis amados hermanos, que tenían que pagar por convertirse en seguidores de Jesucristo. Mi pregunta es, ¿podríamos compararnos? Seguramente que nosotros tenemos problemas. Seguramente que pasamos dificultades, seguramente que nos angustiamos por cosas. Pero esto que estos hermanos estaban viviendo era algo realmente muy, pero muy difícil de vivir y soportar. Sin embargo, por ser cristianos, estaban dejando todo y viviendo situaciones como las que ya les acabo de nombrar y algunas peores. Santiago entonces les dice en su carta cómo deberían responder ante esa situación. En lugar de sentirse víctimas de la injusticia, ellos debían obtener algo de valor en sus dificultades. El victimarse, hermanos amados, nunca será la actitud correcta en medio de las pruebas y desafíos en ninguna área de nuestra vida. El hacernos las víctimas nunca dará un buen fruto. Amén. Entonces Santiago les exhortaba a que tuvieran por sumo gozo la situación en la que se encontraban. Humanamente hablando, es fácil de entender que eso no es lo que nosotros deseamos. Pero es necesario que nos hagamos una pregunta que, aunque parece difícil, será una de las muchas preguntas que encontraremos a través de toda esta pequeña epístola de Santiago. ¿De qué nos sirve? Es la pregunta, mis amados hermanos. ¿De qué nos sirve que tengamos fe en Dios si solo demostramos esa fe cuando todas las cosas marchan bien? ¿De qué nos sirve esa fe? Cuando hay un trabajo y una seguridad, cuando hay incluso ahorros en el banco, cuando estamos muy bien de salud. ¿De qué sirve esa fe si solo la mostramos ahí? Yo no sé si usted está pasando por alguna dificultad, pero hoy en el nombre de Jesús yo le invito a que levante su cabeza y pueda usted tener la confianza y esa fe, la fe que es digna de un hijo de Dios. La naturaleza de casi todos los problemas, o la forma en que nosotros entendemos los problemas, es algo que nos ocurre cuando justamente caemos en ellos. Y ahí es donde se hace latente nuestra sensibilidad a las pruebas. Muchos
muchos problemas pueden evitarse. ¿Cuántos saben que muchos problemas podemos nosotros evitar? Yo les digo de verdad, con un testimonio en mi propia vida, que yo hubiera podido evitar en algún momento tener un principio de diabetes que resultó en mi vida hace casi 3 años. ¿Por qué lo hubiera podido evitar? ¿Cómo lo hubiera podido evitar? Comiendo correctamente. Y uno dice, bueno, pero eso no es mucho. Si somos descuidados con la comida y desordenados al comer, esto lo llama la palabra, le dice ¿cómo? Glotonería. Si esto no lo hiciéramos, entonces seguramente que la enfermedad en el caso mío no hubiera venido. Entonces, así es que a veces caemos en problemas, porque sabemos que algo está mal, pero seguimos insistiendo en eso. Y algunas veces ni siquiera es algo muy pecaminoso. Seguimos insistiendo en cosas y la vemos como algo normal en nuestra vida. Yo no sé si Dios le está hablando, pero nos damos cuenta que nosotros fuimos a veces, o que nosotros somos los responsables de la situación en la que caemos. Muchos de los problemas que enfrentamos diariamente caen dentro de esta categoría de caer en el problema. La mayoría de los problemas son inesperados, ¿cierto que sí? Ahora, si uno supiera que el problema va a venir, pues qué chévere. Pero a veces son cosas inesperadas. La palabra caer significa encontrarse en una situación que no se esperaba. Como un ejemplo bíblico es el ejemplo de aquel hombre que cayó en manos de los ladrones en la historia del buen samaritano. ¿Conocen esa historia? Este hombre cayó en un problema. No es algo que se esperaba. Iba camino a cumplir con una misión y de pronto es asaltado y robado. Entonces, esto nos recuerda que nuestros problemas usualmente nos golpean en donde menos lo esperamos. No teníamos tal vez ni la más mínima idea de que vendrían, y no había nada que pudiéramos haber hecho para poder evitarlos. Pero es que los problemas son algo que está muy cercano. ¿Cuántos saben eso? Es interesante notar que Santiago nos escribió, no escribió, si se hallan en diversas pruebas. Él no escribió así. Él escribió, cuando os halléis en diversas pruebas. La respuesta a esto es porque vivimos en un mundo en el que las posibilidades de tener problemas siempre se encuentran presentes. Yo les invito a que lean conmigo Juan 16:33. Y recordemos las palabras de nuestro Señor Jesús. A algunos se les olvida este versículo. Juan 16:33 nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Ustedes saben el contexto de esto. ¿Saben a qué se refería el Señor a estas cosas? Mire, vamos a hacer algo. Yo les dejo de tarea que lean el capítulo 16 de Juan. Y usted encontrará que el Señor les estaba hablando de las dificultades. Y Él dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Mejor hubiera dicho también el Señor, de todos estos problemas les anticipo que van a tener. Sería bueno que nos hubiera dicho eso, ¿cierto? Pero si nosotros leemos el contexto, entendemos correctamente que el Señor nos está diciendo, en el mundo tendréis aflicción. De ahí que a mí me extraña que muchos prediquen, venga a la iglesia, que aquí estamos llenos de amor, y de 100 que Dios le da 1000. Pero nunca hablan de las aflicciones, nunca hablan de la verdad de la vida. Nunca hablan de los problemas que están a la orden del día. Pero aquí el Señor no solamente nos previene del hecho de que vamos a tener problemas. Usted lee ahí, estas cosas os he hablado para que tengáis paz. Y aquí es algo determinado. Y luego el Señor añade, después del primer punto, en el mundo tendréis aflicción, punto y coma. Y aquí existe una palabra que me encanta. Encontrar y leer en el Evangelio. Y la palabra que continúa es pero.
Ese pero significa que hay algo contrario a lo que ya se ha dicho en las dos primeras frases. El Señor dice, confiad, pero confiad. A veces pasamos por encima de palabras en un versículo. Y es mi afán, y yo creo que ya lo saben ustedes, hermanos, que estudiemos la palabra realmente como se debe estudiar. Y no lo digo porque yo sea un gran maestro en la palabra, pero es que es algo muy sencillo. Si solamente gramaticalmente obedecemos a la escritura, debemos entender que ese pero confiad significa una esperanza, una palabra de parte de Dios, sobre todo si viene de parte de nuestro Señor. Esta palabra debía estar firme en nuestras aflicciones. Confiad, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Yo no sé si a usted esto le cae directamente al corazón. Si no es así, pido al Señor que usted realmente abra su mente, su corazón, que le pida al Señor que esta palabra vaya entrando en su corazón, de tal manera que cuando salgamos de aquí tengamos una confianza. Amén. O sea, hermanos, que los problemas están a la orden del día, es lo que Jesús nos dijo. Van a tener aflicciones, ¿por qué? Porque ustedes todavía están en el mundo, pero yo he vencido a este mundo, confíen en mí. Y podemos tener problemas todos los días. ¿Con quién? Con todo el mundo. Comience por su cónyuge. Perdóname. Cuando digo por su cónyuge, algunos codos se alistan ahí. Podemos tener problemas con el jefe, con la hija, con el hijo, con el nieto, con la suegra, muy común. No, hay suegras hermosas, la mía me quiere mucho. Ayer me escribió y me dice yernito. Así me dice yernito. Así que podemos tener problemas con el vecino, hasta con el perro y con el gato. Hoy que todo el mundo tiene mascota, hermano, el perro es un problema, el gato es un problema. Cuesta más la comida del gato que la comida de los niños. Esto es algo terrible. Qué terrible que estamos viendo lo que está pasando. Yo no sé si lo han notado, pero algunos tienen más amor por su mascota que por sus propios hijos, y algunos no quieren tener hijos, pero sí tienen dos mascotas. Ok, tenemos problemas con todo el mundo, como les decía, pero tenemos problemas con alguien que es peor. ¿Y saben con quién? Con nosotros mismos. ¿A qué se debe esto? Debido a que el mundo en el que vivimos se encuentra bajo la maldición del pecado, nosotros tenemos que afrontar de forma directa cada día estas grandes dificultades. Debido a que los creyentes somos hijos de Dios que vivimos en territorio enemigo, nosotros tenemos problemas todos los días. Primera de Pedro 5:8, un versículo muy conocido, dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quién devorar. Menos mal que es como un león rugiente, que no es un león, es como un león. ¿Ok? Ahora, yo creo que nosotros debemos tener claro algo, hermano. Y es que en los problemas y las dificultades que podamos tener hay un propósito. Y hay un propósito, y es que nosotros seamos maduros. Debemos obtener el mejor provecho de los problemas. Para poder beneficiarnos de nuestros problemas, debemos entender primero el motivo por el cual Dios los ha permitido. El propósito principal de Dios para nuestras vidas no es el de hacernos felices y comer perdices, como muchos dicen. No. El propósito primordial de Dios es el hacernos más como Jesucristo, para que nuestra vida sea un poderoso testimonio hacia otros, y que estas otras personas entiendan y sepan que Dios es real. Amén. Nos estamos distrayendo un poquito aquí.
Dios nos permite pasar los problemas que necesitamos para poder cumplir sus propósitos. Y su propósito principal es manifestar su gloria y convencer a otros de su realidad. Esto lo estoy repitiendo, hermanos. La importancia que tienen nuestros problemas tiene un motivo. Y nos beneficiamos de nuestros problemas cuando esperamos confiando en Dios. El versículo 3 dice: sabiendo que la prueba de nuestra fe produce. Algunos dicen: Señor, dame paciencia, pero dámela ya. Entonces, pues ni modo, de paciencia no tenemos. La paciencia es el resultado de confiar en Dios durante los tiempos difíciles. Cuando nos llegan los problemas, podemos responder a ellos de diferentes maneras. Podemos sentir temor y miedo de enfrentarlos. Podemos sentir que nos destrozan y destruyen nuestra vida. Pero si Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicción, también dijo que confiáramos en Él porque Él ha vencido al mundo. Y ya se dan cuenta que me gusta repetir cosas. No lo dijo, mire, Jesús no dijo que Él lo hará. Él dijo que ya lo hizo. Él ya venció. Y esto es lo importante. Por eso confiar en Él es un principio fundamental para alcanzar la victoria sobre la prueba. Una vez alguien me dijo: sí, pastor, eso es verdad, yo lo creo, pero es que yo no creo que yo pueda salir de esta. Me da mucho miedo. Tengo miedo. Tengo mucho miedo, me decía. Me llegó a decir: tengo muchísimo miedo. ¿Usted qué le diría a una persona que viene a decirle eso? A alguien que manifiesta que es cristiano. ¿Sabe? Lo primero que debemos hacer es saber qué somos y qué tenemos para enfrentar la prueba. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado? Hay muchos versículos en los cuales pudiéramos tocar, pero como estamos estudiando a Timoteo, quise tomar segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Cuando digo que estamos estudiando a Timoteo, obviamente me refiero a los miércoles. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Al iniciar la prédica les dije que nosotros, y antes les dije que debíamos vivir el evangelio. Este versículo seguramente usted lo ha leído mucho. Este versículo seguramente lo ha escuchado muchas veces. Algunas prédicas estarán, o algunas prédicas que usted ha escuchado estarán incluso basados en este versículo. La pregunta es: ¿cuánto este versículo ha sido realidad en su vida cuando usted está pasando por la prueba? Porque no nos ha dado, dice el Señor, le dice Pablo a Timoteo: Timoteo, anímate. Y el Espíritu Santo, usando las palabras de Pablo, le dice a Timoteo, quien estaba atravesando una gran dificultad y había estado llorando por las dificultades, le dice Pablo a Timoteo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Y rapidito decimos la otra parte, ¿cierto? Pero ya saben que me gusta parar en las comas. A ver, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. En otras palabras, a ver, Timoteo, nosotros no somos ningunos cobardes para salir corriendo o estar llorando por la situación que estamos viviendo. Y aquí viene otra palabra que me gusta: sino, ¿esto qué significa? Hay un cambio. No nos ha dado cobardía, al contrario, Timoteo, Dios nos ha dado un espíritu de poder. Y también hay una coma ahí: un espíritu de poder. Esto lo han malinterpretado algunos porque piensan que ellos son poderosos y pueden hacer y decir lo que quieran. No se trata de eso. La fortaleza y el poder del que nosotros estamos hablando aquí, o que mejor Pablo le hablaba a Timoteo, se refería básicamente al poder soportar en amor
y en dominio propio. Amén. Poder para soportar en amor y dominio propio. Ese es el espíritu que nosotros tenemos. De hecho, es lo que nosotros necesitamos hoy si estamos enfrentando problemas. Si usted enfrenta un problema hoy, una aflicción, una prueba, yo le aseguro que si usted aplica amor a eso, ya hay un cambio. Y si no, haga la prueba esta semana. Yo no sé si usted pelea con alguien seguido aparte de su esposa o su esposo. Aplíquelo con ella o con él. Usted se puede enojar con ella o con él, pero por cuanto usted le ama, usted inmediatamente, ¿qué hace? Le perdona. Inmediatamente busca reconciliarse con él. ¿O no? O aquí son de las bravas y de los bravos que duran 2 o 3 días sin hablarle a la esposa o al esposo. No, eso no hay aquí. Eso, Señor ya los convirtió. Gracias, Señor. ¿Alguna anécdota? Dominio propio. Todos perdemos el dominio en algún momento, ¿o no? ¿O solo el pastor? Todos en algún momento podemos airarnos, molestarnos y algunos somos más quisquillosos que otros, ¿cierto que sí? Pero cuando esto llega a nuestra vida, cuando no pasamos por alto los versículos y no los sabemos de memoria, pero al final no entendemos qué significan. Por eso es que es importante, hermanos, tener claro que cada versículo debemos hacer pausa. Yo quiero confesarles algo. Algunas veces me he quedado aquí con la prédica casi un cuarto que me está faltando, porque a veces paro mucho en los versículos y me gasto mucho tiempo. Y ya, ¿saben cuándo comienzo a darme cuenta que ya debo ir terminando? Cuando comienzan a mirarme mal. Así que bueno, podemos descansar, sigamos. Podemos descansar en el hecho de que nuestra vida se encuentra en las manos de Dios y confiar en su bondad, en su sabiduría y poder. Esto está igual que un versículo leído muy rápidamente. Voy a repetirlo. Podemos descansar en el hecho de que nuestra vida se encuentra en las manos de Dios y confiar en su bondad, su sabiduría y poder. La paciencia es un poderoso testigo de la fidelidad de nuestro Dios. Nuestro Dios puede permitirme experimentar ciertas pruebas y problemas para demostrarle a alguien más que Él es real. Amén. Mire, un hombre, saben ustedes si conocen la historia de Job, ejemplo de paciencia. Tenemos en Job un ejemplo maravilloso y decimos nosotros, wow, Job, claro, lo que a él le tocó pasar no fue fácil, pero eso nos sirve, es tan potente, es tan especial, es tan verdadero y tan ejemplar toda la vida y ministerio de Job, que Dios permitió que la historia de Job estuviera como parte integral de uno de los 66 libros de la Biblia. Dios permitió que Job sufriera todo eso para que usted y yo entendiéramos la verdad de la prueba. ¿Pueden recibir eso? Ese ejemplo de Job debe de darnos estímulo. Y si unimos la paciencia de Job y todo lo que él vivió, y luego el Señor nos dice hoy a través de Santiago que tenemos que tener gozo, yo creo que Dios nos está queriendo decir algo, ¿sí o no? Amén. Entonces, la paciencia de nuestra vida durante los tiempos difíciles puede ser algo, perdón, aquí pasó algo. Espere, perdón que tengo un problema, se me fue esto aquí. A ver. Ok. Ok. Ok.
No sé qué pasó aquí, pero algo pasó. Así que seguimos. Hermanos amados, nos beneficiamos de nuestras pruebas cuando permitimos que cumplan los propósitos de Dios. El versículo 4, creo que me voy a saltar algo, pero no, del 3 saltamos al 4, ¿cierto? Mas tenga la paciencia su obra completa. Y ahí hay una coma, paramos un poquito. Mire, la paciencia su obra completa. ¿Qué nos está diciendo Santiago ahí? Eso significa dejar que la paciencia llegue al punto donde Dios quiere que la paciencia llegue. Eso significa que nosotros, si hablamos de paciencia, debemos esperar en un Dios en el cual confiamos. ¿Cuántos confían en Dios? ¿De verdad? Ok, vamos a ver. Si nosotros permitimos que la paciencia dure el tiempo que Dios tiene programado que dure, entonces habrá algo bueno en nuestra vida, porque habrá entonces un motivo, se cumplirá algo. Miren lo que dice la segunda parte del versículo 4. Voy a leerlo todo, pero hacemos la coma. Mas tenga la paciencia su obra completa, coma, para, qué bueno que hay un para ahí, para que seáis ¿qué? Perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y ya saben ustedes que perfecto aquí significa ¿qué? Maduro. Cabal significa completo. ¿Ok? Que seamos maduros y completos sin que nos falte cosa alguna. Nuestro Dios usa los problemas para desarrollar y mejorar ciertas áreas de nuestra vida en las cuales nos encontramos espiritualmente deficientes. ¿Cuál es el área débil de su vida? ¿Cuál es el área de su vida que necesita fortalecer? Usted no necesita decírmelo a mí, pero me gustaría que se haga esa pregunta. Me gustaría que usted hoy diga: Señor, si me has traído hasta aquí, ayúdame entonces en esta área de mi vida. Usted la conoce, yo no la conozco, pero cada uno, como decía mi abuelo, sabe dónde le aprieta el zapato. Y no es broma, mi abuelo era zapatero. El versículo 4 que acabamos de leer nos recuerda que Dios no permite los problemas para negarnos ciertas cosas. Dios no es así como nosotros, sino para asegurarnos que no carecemos de nada que su gracia no pueda proveer. A través de los problemas Dios crea necesidades que son diseñadas para que podamos recibir de Él las cosas que nos faltan. Wow, esto como que no va de acuerdo a lo que nosotros entendemos. Porque cada vez que a nosotros nos dicen problemas es como si nos dijeran serpientes, salimos corriendo de ahí. Pero Dios, les acabo de decir, basado en lo que la palabra nos enseña, Dios diseña estos problemas, Dios programa esto en nuestra vida. Y usted dirá: uy, este Dios es un Dios muy malo. Hasta llegamos a pensar que Dios es malvado con algunos, que los hace sufrir mucho. Pero ¿saben una cosa? El Señor Jesús claramente nos hablaba del alfarero. Jesús, el Señor como el alfarero, ¿sabe? La greda no estaría llorando, o tal vez sí llora cuando comienzan a amasarla y le dan duro. Usted se imagina la greda diciendo: ¿por qué me pega duro? O cuando la meten por ahí a la rueca y dice: pare, que me estoy emborrachando, déjeme tranquila. O cuando la comienzan a formar, no se está quejando: no me haga por aquí. O peor, cuando la meten al horno, ¿cierto? ¿Usted se imagina que la greda pudiera hablar? Seguramente que la greda en el horno gritaría: sáqueme de aquí. Pero es muy diferente un poco de greda que nadie ve. Es muy diferente el resultado a cuando ya está terminada en una bonita vasija de barro. Y se le aseguro que si la greda llega a verse en un espejo, dice: esta no puedo hacer yo, estoy muy bonita.
Y durante ese tiempo el alfarero le está diciendo: todavía no te puedo sacar, todavía no puedo dejar de formarte, todavía no estás lista, todavía tienes que estar en el horno. ¿Cierto que sí? Así somos nosotros cuando no permitimos que el tiempo de la paciencia se cumpla, para que podamos entonces ver el resultado de lo que Dios ha diseñado. Amados hermanos, entre más recibimos de Dios, más reconocemos que Él provee y proveerá para nuestras necesidades. Con el tiempo llegamos a ser perfectos. Ya le dije, esto significa maduros y cabales, completos, sin necesidad de nada. Pero para poder beneficiarnos de nuestros problemas, debemos cooperar con la obra que Dios intenta realizar. La palabra que vemos en el versículo 4, la palabra tenga, es muy importante aquí en este versículo. Dice el versículo 4: mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos. Y quiere decir permitir y someterse. Cuando vienen los problemas, debemos dar lugar a la obra perfecta que Dios quiere llevar a cabo en nuestra vida. Pero cuando nos quejamos y renegamos, haciendo todo lo posible por escapar de nuestros problemas, impedimos la perfecta obra de Dios y permanecemos espiritualmente inadecuados. Y cada minuto de la prueba estará llena de terror, de dolor y de angustia. Sin embargo, para aquellos que tienen su confianza puesta en Dios, la prueba dará fruto abundante en su vida y no solamente en su vida, sino en la vida de los que le rodean. ¿Sabe usted que nosotros somos especialistas en dañar a las personas que decimos que amamos? Pero los beneficiados de todo esto serán quienes, los que viven junto a nosotros. Y yo le digo, todos y cada uno de nosotros necesita mejorar algo en su vida, para que la vida de los demás también sea mejor. Así que vamos a ir al versículo 5 ahora. Y quiero decirles que para obtener sabiduría de Dios durante los tiempos difíciles, tenemos que pedir. Dice la escritura en el versículo 5: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. A veces venimos a Dios asustados, pensando en que el Señor nos va a regañar por cada cosa. Pero Dios dice aquí en su palabra que cuando le pedimos sabiduría, Él estará dispuesto a darla. Parece, entre líneas podemos leer que Dios se goza cuando nosotros le pedimos sabiduría, que Él la da sin reproche. Esto significa que Dios está agradado de darnos sabiduría. Existen muchas definiciones de sabiduría, pero en el contexto en el cual estamos leyendo, sabiduría es saber qué hacer para que el propósito de Dios sea realizado. Saber qué hacer para que el propósito de Dios se realice. Cuando nos enfrentamos con los problemas y no sabemos qué hacer, necesitamos pedirle a Dios sabiduría. Y para obtener sabiduría de Dios durante nuestras dificultades, tenemos que pedir con fe. Versículo 6: pero pida con fe, no dudando nada. ¿Por qué? Dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada fuera de una parte a otra. En otras palabras, hermanos, somos como un corcho en un remolino, dando vueltas por ahí. Cuando no tenemos sabiduría, cuando no sabemos qué hacer, cuando miramos para todas partes, cuando corremos para un lado, para otro, cuando no confiamos en el Señor. Somos como un corcho en un remolino, pero hay algo peor. Somos como un juguete en las manos del enemigo, tratando de desprestigiar la fe del pueblo de Dios. ¿No ha pensado en eso? Si nosotros afrontamos un problema sin fe, lo que está pasando es que estamos diciéndole al mundo, como la joven que les hacía relato al principio, estamos diciéndole al mundo, ese Dios del que la gente habla por ahí, ese Dios del que incluso yo digo que creo, no sirve para nada, porque yo ando como un corcho en un remolino, porque yo ando corriendo de aquí para allá.
Nuestro testimonio como cristianos, el nombre de nuestro Señor es completamente avergonzado delante de los impíos. No que Dios pueda ser avergonzado, nosotros le avergonzamos. Cuando no tenemos fe, cuando corremos de un lado para otro. Amados hermanos, ser como la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, significa, hermanos, que debemos cambiar esta forma de pensar. Debemos creer que Dios tiene la respuesta y que Él nos dará la sabiduría que necesitamos durante los tiempos difíciles. La palabra del Señor, un versículo que ustedes también conocen muy bien, que está en Hebreos 11:6, dice lo siguiente: que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Yo creo que ustedes tienen ese versículo ahí rayado, ¿cierto? Si no lo tiene ahí, subráyelo. Póngale un color fluorescente ahí para que le alumbre todos los días. La persona que viene al Señor debe venir con la seguridad de que nuestro Dios es digno de confianza. Amados hermanos, Dios es digno de confianza. ¿Sí o no? Y si no, mire que Dios, escuche esto, Dios se ha hecho un nombre a través de la historia de los hombres. Dios se ha hecho una fama a través de la historia de los hombres. Y yo sé que aunque nosotros hemos pasado por grandes dificultades, también estoy seguro de que Dios se ha hecho un gran nombre en nuestras propias vidas, porque la misericordia que Dios ha usado para nosotros, porque el amor que Dios nos ha dado, porque las bendiciones que han llegado a nuestras vidas son testimonio claro de que Dios es un Dios confiable. ¿Sí o no? Pero unas personas que no puedan creer a Dios, nos dice Santiago que tal persona es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Tales personas, en lugar de descansar en el poder de nuestro Salvador, son llevados por la inseguridad y la desesperación. Este tipo de personas, dice Santiago, no debe esperar recibir nada de parte del Señor. Y uno dice, ¿por qué no? Porque no va a tener seguridad de que Dios va a proveer una respuesta. Para este tipo de persona, Dios es solo algo más de las muchas cosas que prueban en su desesperación. Repito eso. Para estas personas, Dios es alguien más. Ponen a Dios al nivel del tío rico, porque corren donde el tío rico a decirle, présteme lo que necesito, en lugar de esperar en Dios. Yo no quería decir esto, pero mire, la semana pasada yo tenía necesidad de unas cosas y fui donde una persona con la que tenía un vínculo, o tengo un vínculo comercial. Y yo le dije y prácticamente no me quiso escuchar. Yo le dije esto así y luego, bueno, le hice un plan. Y me dijo, ¿sabe qué? No tengo mucho tiempo, nos vemos. Y yo salí de ese edificio, dije, Señor, tú sabes, yo espero en ti. Les prometo delante del Señor, y no miento, que había caminado aproximadamente unos 100 metros o tal vez un poco más cuando me sonó el teléfono. Esta persona prácticamente no me había puesto atención y me sonó el teléfono y aló, y era esta señora. Me dice, ¿sabe? Yo, es verdad, no sé por qué, pero es verdad que usted me dijo esto, ¿es en serio? No sabe lo que estaba diciendo, pero le dije, claro que es en serio. Me dijo, no, yo le arreglo ese problema inmediatamente. Y yo, déjeme decirle que en ese momento pude agradecer a Dios. Debemos tener confianza en este Dios, mis amados. Obviamente mi esposa sabe directamente de lo que estoy hablando y me hace señas que no, mentiras. Este Dios es verdadero, mis amados. Este evangelio es verdad. Este evangelio es maravilloso. El evangelio
estar aferrados al gozo en medio de la prueba debe ser nuestra meta a partir de este día. Ahora, Santiago también declara que este tipo de cristiano, del que veníamos hablando, de los que no hay aquí, es inconstante en todos sus caminos. Va por su propio camino, viviendo bajo su propia voluntad, y se encamina hacia grandes dificultades. Y quiero decirle que hasta que renuncie completamente a su confianza en ciertas personas o cosas y aprenda a confiar en Dios, solamente hasta ese momento dejará de vivir en las angustias. Si no cambia, obviamente continuará siendo un cristiano inconstante, poniendo su esperanza en una cosa y después en otra. Y yo quiero decirle que hay varios puntos de vista de los problemas y de las dificultades, pero obviamente quiero referirme a lo que Santiago dice. Y Santiago nos recuerda con frecuencia que se dirige a sus lectores como cristianos genuinos. Santiago contrasta al hermano que es humilde de condición con el que es rico. Como vimos al principio, la huida de Jerusalén había causado el empobrecimiento de muchos cristianos. Sin embargo, algunos de los cristianos que se encontraban más prósperos habían manejado su situación un tanto mejor, pero aún ellos no estaban libres de problemas. ¿Entendemos eso? Mire, hermanos, algunas veces pensamos que los ricos tienen menos problemas que nosotros los pobres, y eso es mentira. No lo digo porque yo alguna vez haya sido rico, pero sí conozco muchos ricos. Nosotros, aunque seamos pobres, tenemos una seguridad. Y es fácil sentirse víctima cuando una persona que se encuentra luchando en esta vida se encuentra con más problemas todavía. Y cada vez como que los problemas crecen y los recursos disminuyen. Esto es algo raro, pero a veces es así. Y nos sentimos tentados a acusar a Dios de ser injusto con nosotros. Pero es que ante tal situación es fácil sentirse desanimado o amargarse. La pregunta es: ¿cómo puede un cristiano en medio de estas circunstancias tener sumo gozo cuando los nuevos problemas significan sufrimiento adicional? Hay un dicho muy popular que dice: no, es que este no sale de una cuando ya entra en el otro. ¿Cuántos han escuchado eso? Y yo pregunto esto, hermanos: ¿cómo huir de la tentación de rendirse? ¿Alguno de ustedes no necesita levantar la mano, pero les hago una pregunta? ¿Alguno de ustedes se han planteado en medio de la prueba y la aflicción rendirse y no continuar el camino de la fe? Ya les dije que no levanten la mano. Le pregunto una vez más: ¿se ha sentido a no caminar más el camino del evangelio? ¿Se ha sentido tentado a eso por los problemas? Primera de Corintios 10:13 nos dice algo muy interesante. Primera de Corintios 10:13. Estos hermanos también tuvieron una gran prueba. Y dice el apóstol Pablo a los hermanos en la iglesia en Corinto: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Punto y coma. Así que, en otras palabras, esto le puede pasar a todo el mundo, hermanos, y así que deje o termine con la quejabanza. Y luego encontramos la palabra que me gusta mucho otra vez: ¿pero qué?
Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. ¿Para qué? Hay un para. Hay algo que puede suceder. Y Dios es el que está en medio de esto. Y para que lo bueno y la bendición llegue a nosotros, dice Dios, dice su palabra, para que podáis soportar. Miren, no está diciendo que la cosa va a desaparecer, para que podamos soportar. Y este es el llamado que Dios nos hace en este día. Tienes una dificultad, espera en mí para que puedas soportar. Espera en mí para que puedas cumplir el tiempo de la paciencia. Espera en mí. Judas, versículo 24. No vayan ahí, se lo leo rápidamente. Dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. ¿Sin caída a qué? A la tentación. Y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. La meta no es esta. Este es un tiempo para soportar la prueba. Y usted dirá: pastor, eso como que no me agrada mucho. Usted como que no me anima a ser cristiano. Yo le digo una cosa, hermano. Si a usted le parece duro soportar la prueba caminando en Cristo, ¿cómo le va a parecer la prueba caminando fuera en el mundo? Escoja. Los desafíos vienen acompañados de un respaldo divino, mis amados hermanos. ¿Cuál es el temor? Si los desafíos te llevan a heredar muchas cosas lindas en esta vida. Sí, pastor, eso suena muy bonito, seguramente me dice usted. Pero es que no he sentido ganas ni siquiera de leer la Biblia, me llegó a decir alguien. Yo digo: hermano, si usted no siente ganas de leer la Biblia, entonces dígame, ¿qué espera de mí? Si la Biblia, según dice la Biblia, Salmo 19, versículo 7, ¿ya se lo aprendieron? ¿Qué dice ahí? La digo muy seguido. 19:7. Mire, coja ese versículo, por favor, y ráyelo. Póngale luz fosforescente una vez más. ¿Sabe por qué? Porque ahí dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y cuando dice la ley, se refiere a lo que estaba escrito. Entonces, si lo leemos hoy, dice lo siguiente: la palabra de Dios es la que tiene el poder. ¿Para qué? Para convertir las almas. Y esa conversión la necesitamos nosotros cada día. Debemos seguir avanzando. Y si alguien viene y me dice que no quiere leer la Biblia, pero quiere que yo le dé un consejo fabuloso, está equivocado de persona. El protagonista de esta historia se llama Jesucristo, y la palabra de Cristo es la que tiene el poder. La palabra de Dios es la que tiene el poder. Yo puedo darle un consejo, pero es un consejo humano. Me podré basar en la palabra, pero le aseguro que Dios le quiere hablar a usted directamente. Dios no solamente le habla a los pastores. Aquí no estamos en la iglesia católica que solamente Dios le habla al Papa. Eso no es verdad. Dios le quiere hablar a usted. Dios ha dejado esta santa palabra para que usted se aferre a ella, para que en ella encuentre gozo, para que en ella encuentre sabiduría, para que en ella encuentre paz, para que en ella usted pueda encontrar solución a sus problemas, porque quien le aconseja es directamente Dios. Dios nos usa a nosotros los pastores para explicar la palabra, pero yo le aseguro que esa palabra está hecha no solamente para nosotros, es para cada uno de ustedes. Y usted hoy tiene un desafío, o le voy a poner un desafío: no olvide leer su palabra, no olvide esa Biblia. Ese es el tesoro que Dios nos ha dejado. Usted quiere gozo en medio de la prueba, usted quiere salir de la prueba, usted quiere poder tener sabiduría, pídala a Dios y Él la dará completamente agradado, sin reproche. Amén. Gloria a Dios por ese amén. Amados hermanos, ¿cómo encontramos esa salida? Yo lo acabo de decir. Debemos gloriarnos en su palabra, en la exaltación de nuestro Dios. Este mundo no es nuestro hogar, y sus tesoros y sus placeres no durarán por siempre. Recuerde, hermano amado,
nosotros tenemos una patria celestial. Pero como hijos de Dios y coherederos con Cristo, podemos reclamar como nuestra toda la riqueza de nuestro Padre Celestial. Y eso es una razón suficiente para regocijarnos en medio de la dificultad. Podemos reclamar como coherederos con Cristo toda la bendición de Dios. Cuando un cristiano, ahora voy a tocar, ya casi, sí, ya están aburridos ahí, hermano, allí se está durmiendo. Perdón si subo la voz y despierto a alguno. Pero escuche esto, ahora toquemos un temita más y no me falta sino 2 horas más. Bueno, cuando un cristiano que es próspero tiene problemas, se encuentra ante el peligro de poner su vista en su riqueza o en sus bienes para obtener seguridad o simplemente para salir de sus apuros. Es más probable que se regocije en su cuenta bancaria que en encontrar seguridad en su relación con Dios. Este cristiano necesita darse cuenta que los problemas y las dificultades sirven para recordarle de la insignificancia de las riquezas terrenales y de la inseguridad de su propia existencia. Los problemas serios y grandes dificultades pueden dejar en bancarrota aún al hombre más rico. Yo leí hace varios años la historia de un hombre japonés que se lanzó al vacío desde su edificio de 42 pisos. Y se lanzó al vacío porque perdió una gran fortuna. Sin embargo, con lo que le quedaba era inmensamente rico. Qué locura es cuando una persona pone las riquezas por encima incluso de su propia vida. Cuánto más si estamos hablando poner las riquezas por encima de nuestro gran y poderoso Dios. Santiago nos recuerda que el tipo de fe que agrada y honra a Dios es aquella fe que permanece estable y segura cuando la vida es fácil y cuando también es dura. En cada problema y dificultad hay ganancia, mis amados hermanos. Cuando aprendemos a vivir esta verdad, entonces podemos testificar poderosamente de la realidad y confiabilidad de nuestro Dios. La vida está llena de desafíos. Eso nos debería motivar, ¿sí o no? Los desafíos que enfrentamos en la vida se pueden comparar con una alta montaña que se levanta ante un alpinista. Para alguien que no se ha entrenado apropiadamente, cuyos músculos y reflejos son débiles y lentos, cada pulgada de la escalada estará llena de angustia y de dolor. Sin embargo, la misma escalada será un viaje emocionante y placentero para alguien que está preparado, cuyas piernas y brazos hayan sido fortalecidos por el constante entrenamiento. Con cada paso adelante, o cada paso hacia adelante y hacia arriba, aparecerán bellos y nuevos paisajes. Esta persona entrenada realmente disfrutará de esto. Yo, hermano amado, realmente le invito a vivir apasionadamente y gozosamente este evangelio precioso. Yo le invito a que usted tenga gozo al vivir ligado a la palabra de Dios. Yo le invito en esta mañana a que se aferre al gozo que solamente encontrará en el Señor. Yo le invito a que se goce en todo tiempo. Nada podrá quitarnos el gozo si Cristo está en nosotros y su santa palabra mora abundantemente en nuestros corazones, como ya le decía hace un momento. Con Cristo, hermanos amados, con Cristo habrá nuevas aventuras y paisajes nuevos cada día. Habrá muchas cosas por descubrir. Esta iglesia tiene de parte de Dios un desafío, y es guardar su corazón y caminar en medio de la prueba con gozo, sabiendo que lo mismo viven otros hermanos en otras partes, sabiendo que el evangelio no ha sido fácil, sabiendo que el hecho de que tengamos hoy la Biblia y podamos reunirnos aquí ha costado sangre, ha costado vidas, ha costado llanto, ha costado dolor. Que hoy estemos aquí ha costado la vida de muchos. Tal vez nos olvidamos de esta verdad. Que podamos estar aquí
ha costado hambres, ha costado tristeza, separación, familias rotas por causa de la palabra de Dios. Y usted dirá, pastor, esto como que no es muy, esto llega a veces a ser cruel. Ese es el diseño de Dios para que usted y yo tengamos hoy este privilegio. Por favor, hermanos, les pido en el nombre de Jesús que nos aferremos al gozo en lugar de vivir quejándonos por lo que no tenemos. Por eso predicaremos y trabajaremos ante este desafío y debemos hacerlo con amor. Tal vez usted no tiene o no siente que tiene las fuerzas. Tal vez usted dice, pastor, usted me está animando a tal vez a predicar y a trabajar y yo me siento débil. Pues hermano, por eso estamos hoy aquí, para alentarnos los unos a los otros y ayudarnos y cumplir con el desafío de nuestras vidas, de levantarnos con gozo en medio de la prueba y predicar a Cristo y predicar a este Dios poderoso y predicar este evangelio que debe retumbar en nuestros corazones, que debe estremecer nuestros corazones. Estamos muy centrados en nosotros mismos, estamos siendo egoístas al creer que el evangelio es solamente voy a la iglesia para ver si algo me sale mejor y me comienzo a sentir mejor. ¿Creen ustedes que ese es el propósito por el cual Dios entregó a su Hijo en la cruz? ¿Que nosotros nos sintamos mejor y nos pongamos más gorditos o más bonitos? No. El propósito de Dios con este evangelio es que Él sea glorificado y muchos vengan al conocimiento de la verdad. Y para eso ustedes y yo somos llamados. Para esto. Por eso aceptemos el desafío como lo hicieron hombres de Dios. Como Josué aceptó el desafío de cruzar el Jordán. Moisés aceptó el desafío de sacar a su pueblo. Cuando ustedes leen esas historias se dan cuenta que no fue fácil. ¿Por qué tendría que ser mucho más fácil para nosotros? ¿Sabe por qué creemos eso? Porque estamos muy acomodados a este mundo que día tras día inventa cosas para entretener y agradar a los hombres. No importa si las cosas son buenas, malas, malvadas, vulgares, inmorales o lo que sea. El mundo quiere entretener al mundo, el mundo quiere satisfacer al mundo, pero Dios nos llamó a nosotros no para ser del mundo, sino para ser obreros fieles a su santa palabra. Y este llamado es para cada uno de nosotros, para que cambiemos nuestra forma de queja en alabanza y gloria a Dios, y eso traiga gozo en nuestros corazones al recordar toda su obra en la cruz. Para esto Dios nos ha llamado. Para esto Dios nos está diciendo que aceptemos este desafío. Amados hermanos, les hablé ya de Moisés, de Josué, de José. Podemos hablar de Gedeón, podemos hablar de Abraham. Y dígame, en alguno de esos casos, ¿falló el Señor? Nunca Dios ha fallado y nunca Dios fallará. Él se mantiene siempre fiel. Amén. Por eso, mis amados hermanos, aunque estemos en medio de una prueba, yo le invito hoy, en el nombre poderoso de Jesús, a que elija caminar con gozo, el gozo del Señor. Pongámonos en pie y oremos. Amantísimo